Rockefeller. Rockefeller fue un empresario, inversor, industrial estadounidense que trabajó en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla. Formó parte del grupo de empresarios de la edad dorada de la industria en los Estados Unidos, cuyo éxito le llevó a ser el hombre más rico del mundo en su época e incluso de la actualidad. Fue el fundador y presidente del Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos y sostuvo monopolios enteros en múltiples países extranjeros como Europa y Latinoamérica. Durante un periodo de más de 40 años consolidó al Standard Oil como la compañía petrolera más grande del mundo, revolucionando la historia en todos sus niveles y demostrando una extraordinaria e impecable capacidad competitiva. Sus logros empresariales son tan destacables como controvertidos, pues mediante astucia, ingenio y mucha dedicación, ascendió en el mundo empresarial levantando un extenso imperio que se extendió hasta un punto que ninguna otra empresa ha logrado alcanzar hasta hoy en día. Está considerado como el hombre más acaudalado de la historia y es el fundador de la mítica familia de millonarios que aún persiste hoy en día con su mismo apellido y poder económico. John Davison Rockefeller nació en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839. La familia de Rockefeller era pobre y sin recursos. Vivían dentro de la clase pobre de la economía, que en ese entonces la clase pobre ascendía al 93% de la población mundial. La familia Rockefeller era descendiente de inmigrantes alemanes. A su vez, descendientes de franceses hugonotes que se trasladaron a Alemania en el siglo XVII. Llegaron a Estados Unidos en 1733. Su madre, Eliza, era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia y a su padre. William Average Rockefeller, un vendedor ambulante, no fue precisamente un modelo de fidelidad conyugal ni un ejemplo a seguir para sus 6 hijos. El padre de Rockefeller se alejaba del seno familiar por largos periodos. Cuando volvía, sus bolsillos por lo general estaban llenos de dinero e increíblemente volvía cargado de regalos para su mujer y sus hijos. Mucho más tarde, John descubría que su padre no era más que un impostor, que visitaba las reservas indígenas vendiéndoles a sus moradores toda suerte de objetos, negocio que posteriormente fue mucho más rentable cuando se dedicó a la venta de productos farmacéuticos, que se anunciaban como panacea para cualquier dolencia. John D. Rockefeller aprendió a la fuerza de su padre que no debía confiar en nadie. Como él mismo decía, timo a mis hijos siempre que puedo, quiero que se curtan. De su madre Eliza heredó no solo el físico, sino también la estricta moral calvinista, además de muchos de los principios básicos de su vida, como la obligación de donar, por poco que fuera a la iglesia y los pobres. También le enseñó el orden y la dedicación. John D. Rockefeller demostró ser, desde muy joven, inteligente y aplicado. Se mudó con su familia a Cleveland, Ohio, donde su padre había conseguido una oportunidad de trabajo. Ahí estudió en varios colegios públicos. Ya desde muy joven, Rockefeller mostró gran interés por los negocios. Tuvo que trabajar desde muy joven porque no sabían cuándo regresaría su padre y tenía que ayudarle a su madre a mantener a sus hermanos. De hecho, con 7 años vivió su primera experiencia comercial. Tras describir dónde ponía los huevos un pavo salvaje, crió a los polluelos con el requesón que le daba su madre y los fue vendiendo. También recolectaba piedras para pintarlas y luego venderlas a sus compañeros, cuyos pagos depositaba en un frasco azul, que él mismo denominó más tarde como su primera caja fuerte, que guardaba celosamente en su habitación, logrando a la larga amasar la fortuna de $50, que por aquella época era raro ver billetes de $1 en un niño, debido a que en relación con la actualidad se ha devaluado más del 92%. Rockefeller recordaba posteriormente que fue entonces cuando pudo aprender una de las lecciones más valiosas de su vida, cuando un día un amigo de su padre fue a casa a pedirle un préstamo para saldar un par de deudas que estaban a punto de vencer. Su padre no tenía dinero, pero él sí, y acordó prestárselo con el interés del 7%. Rockefeller se sorprendería posteriormente cuando al cabo de un año recibió una suma monetaria muy superior a la que había dado originalmente y tuvo su momento de eureka. Decidió que el dinero trabajase para él, pues por entonces ganaba solo $1,12 por 3 arduas jornadas de 10 horas desenterrando patatas. Hizo un curso de negocios de 10 semanas en el que aprendió contabilidad y los fundamentos de las transacciones comerciales. De ahí en adelante, todas sus ganancias serían religiosamente contabilizadas en una libreta llamado el Registro A, y comenzó a fundamentar
la mentalidad que lo llevaría a triunfar años más tarde. Su innato gusto por los negocios lo estimuló aún más en la Escuela Comercial de Cleveland, de donde salió a los 17 años. Consiguió su primer empleo como ayudante contable en Hewitt & Turtle, comisionistas mercantiles en productos agrícolas, donde trabajó con general beneplácito sin fijarse en horarios. Perdido en ese mar de cifras que tanto le apasionaba, por la noche en la cama repasaba mentalmente las operaciones financieras del día, tratando de descubrir en qué podría haber obtenido mejores ganancias. En 1858 ya ganaba $600 anuales, pero cuando pidió un aumento de sueldo se lo negaron. Y entonces empezó a mover hilos para establecer su propio negocio. Las dos grandes ambiciones de su juventud era ganar $100,000 y vivir 100 años, y estaba dispuesto a hacerlas realidad. El estallido de la Guerra Civil en 1861 fue la llave de su fortuna. Al igual que muchos norteños acaudalados que evitaron el combate, Rockefeller contrató a soldados sustitutos para que ocuparan su lugar en el ejército, y dio dinero a la causa de la Unión. Mientras su hermano Frank luchaba en la Guerra Civil, John se ocupó de sus propios negocios, siendo un convencido abolicionista que había votado por el presidente Abraham Lincoln. Apoyó al entonces nuevo Partido Republicano, asumiendo la frase del predicador metodista John Wesley: gana todo lo que puedas, guarda todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Decidió instalar un negocio por cuenta propia. Tenía ahorrados $800, pero aún le faltaban otros $1,000 para crear su primera firma de corretaje. Su padre se los adelantó con un interés anual del 10%, hasta que alcanzara la mayoría de edad. Así fundó con su socio M.B. Clark la firma Clark & Rockefeller, que obtuvo en el primer año beneficios por $4,000 y en el segundo año cuatriplicó la suma. Sus beneficios se dispararon con el auge de la Guerra Civil, debido a las grandes cantidades de alimentos y de suministros por el ejército de la Unión. Pero a pesar de la gran cantidad de dinero que ganaba, no se sentía complacido, pues deseaba ganar mucho más y estaba decidido a lograrlo. 2 años antes del final de la Guerra Civil, en 1865, y con la perspectiva de que las ganancias del periodo de guerra se iban a terminar, Clark y Rockefeller centraron su atención en el refinado del petróleo crudo. En aquella época, el gobierno federal estaba subsidiando la explotación del petróleo, aumentando el precio de $35 por barril en 1862 hasta los $13,75. Esto creó un exceso de perforación petrolera con miles de especuladores que intentaron hacer fortuna. La mayoría fracasó, pero Rockefeller no estaba dispuesto a fracasar, así que se dio cuenta de que existía un mercado para el petróleo refinado en forma de queroseno. El carbón se había utilizado previamente para extraer queroseno, pero su tedioso proceso de extracción y su alto precio impidieron su uso generalizado. Se dio cuenta de que el producto refinado generaba grandes ganancias. El margen de beneficio era de alrededor de $5 a $8 por barril. Los gastos de capital para una refinería en ese momento eran pequeños, entre $1 y $1,5 por barril, y requerían solo unos pocos hombres para operar. Samuel Andrew, un químico inglés que contrató, le convenció para que invirtiera en la refinería que proyectaba construir en The Flats, más adelante en la floreciente área industrial de Cleveland. La refinería era propiedad directa de Andrews, Clark y Company, que estaba compuesta por Clark y Rockefeller, el químico Samuel Andrews y los dos hermanos M.B. Clark. El negocio petrolero comercial estaba entonces en su infancia. El aceite de ballena se había vuelto caro para las masas y se necesitaba un combustible de iluminación de uso general más barato. Mientras que en otras refinerías transformaban un 60% del petróleo en queroseno, arrojando 40% restante en ríos y grandes balsas de lodos, Rockefeller siguió siendo tan económicamente eficaz como siempre, utilizando la gasolina para alimentar la refinería y vendiendo el resto como aceite lubricante, vaselina y cera de parafina y otros subproductos. Las refinerías de Rockefeller contrataron a sus propios instaladores de tuberías, reduciendo a la mitad su costo. Los barriles que costaban $2,5 cada uno terminaron en tan solo 96 centavos cuando Rockefeller compró la madera y los hizo construir directamente en su empresa. Al negarse a su socio Clark a expandir la firma, decidieron subastar la empresa. El 2 de febrero de 1865, la compañía salió a subasta y las pujas subieron rápidamente. Clark decidió quedarse con la firma, ofreciendo $72,000, pero Rockefeller, imperturbable,
respondió con $72,500 con un préstamo que pidió y se quedó con la compañía. El negocio, que en adelante se llamaría Rockefeller and Andrews, pasando a ser la compañía refinería de Cleveland con una capacidad de 500 barriles por día. En 1867, Henry Morrison Flagler se convirtió en socio y se fundó la firma Rockefeller, Andrews & Flagler. Al año siguiente, con la práctica continua de prestar dinero y reinvertir las ganancias, controlar los costos y usar los productos de su actividad, la compañía pasó a poseer 2 refinerías de Cleveland y una subsidiaria de comercialización en Nueva York, y se había convertido en la refinería de petróleo más grande del mundo. La empresa Rockefeller, Andrews & Flagler fue la predecesora de la Standard Oil Company. En aquella época se decía que John Davison Rockefeller solo tenía que mostrarles a sus competidores su cartera de inversiones y propiedades para que estos decidieran venderle o negociar con él. De lo contrario, podían estar seguros de que Rockefeller se encargaría de quebrarlos y llevarlos a la bancarrota, así como lo hizo con el maestro de Andrew Carnegie, Thomas Alexander Scott. Después de todo, dejaba muy clara su visión del negocio con la frase: "La competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla". Al final de la Guerra de Sucesión, Cleveland era uno de los 5 principales centros de refinación en los Estados Unidos. Hacia 1869, la capacidad de refinación de queroseno era el triple de la necesaria para abastecer el mercado, y la capacidad se mantuvo en exceso durante años. El siguiente paso de Rockefeller fue tratar de negociar en secreto con el comodoro Cornelius Vanderbilt, el dueño del gran imperio de ferrocarriles, tarifas preferenciales para distribuir su queroseno. Pero Cornelius Vanderbilt no estaba dispuesto a ceder ningún descuento adicional. Entonces, ya camino a la negociación, Rockefeller perdió el tren que lo iba a llevar con el comodoro y resultó que ese tren se descarriló y murieron bastantes personas. Ese suceso hizo que Rockefeller llegara decidido a la reunión de Cornelius Vanderbilt posteriormente para obtener una mejor tarifa al transportar su queroseno. Sin ese descuento hubiera sido imposible potencializar el negocio de Rockefeller. Esa fue un arma esencial para fundar el 10 de enero de 1870 una nueva sociedad con $1 millón de capital, la Standard Oil Company, que absorbió a la empresa de Rockefeller and Andrews. Debido a que la Standard Oil había sido creada por Rockefeller, su hermano William y varias personas más, Rockefeller pasó a liderar la compañía. Thomas A. Scott, dueño de la Pennsylvania Railroad Company, trató de competir ferozmente por el tráfico del petróleo, obteniendo rebajas de hasta 50% para sus productos, de lo que no disfrutaban los productos de la competencia, y Rockefeller transferiría ese beneficio a sus clientes. Antes de 1870, la luz de los quinqués estaba solo al alcance de los ricos, provista por el costoso aceite de ballena. Durante la década siguiente, el queroseno se convirtió en un producto asequible para las clases trabajadoras y medias. Ahora John Davison Rockefeller controlaba una vasta red de refinerías. Además, como él mismo había determinado que el negocio del petróleo podría generar ganancias desde más de un enfoque, llevó a la empresa a desarrollar sistemas propios de extracción y transporte del crudo como los oleoductos, controlando así todos los aspectos de la producción petrolera. En 1870, la Standard Oil era una de las mayores refinerías del centro de los Estados Unidos, y ya en 1872, junto con 2 de los más importantes refinadores de Pittsburgh y Filadelfia, pudieron manejar a su antojo las tarifas con los ferrocarriles. La Standard Oil refinaba 1/4 de toda la producción de petróleo del país y eliminando paso a paso a la competencia, renovando algunas refinerías y cerrando por completo a otras, que ya había comprado previamente. Se convirtió en un poderoso monopolio que refinaba el 95% de la capacidad total de los Estados Unidos. Rockefeller se había convertido en la práctica en el dueño de la industria petrolera de Estados Unidos. Como consecuencia de todas estas maniobras, Rockefeller había instaurado su poder sobre la industria petrolera, pero ahora deseaba afianzarlo de forma total. Para ello decidió proceder a la creación de Standard Oil Trust. Esta sería una especie de extraordinario holding empresarial que concentraría diversas inversiones en el mundo del petróleo y los combustibles, no solo en los Estados Unidos, sino en varios países del mundo. La creación de esta entidad se basó en una idea que Rockefeller creó para evitar ser acusado de monopolio por las autoridades. Pero eso no fue suficiente y fue señalado por prácticas monopólicas, fue denunciado por periodistas e investigadores, y a la larga, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que enfrentarse a él.
logrando llevarlo ante los tribunales y consiguiendo tras años enteros de litigios que se dictara la separación de su gigantesca compañía petrolífera. Separación que tardó mucho tiempo en materializarse después de dictada. Rockefeller se convirtió en la persona más rica de la historia y hasta ahora es el único caso de un empresario que llegó a construir un monopolio puro, en cuya disolución finalmente tuvo que intervenir el propio gobierno de los Estados Unidos, y que de hecho marcó en profundidad el desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial. De hecho, su familia continuó controlando la industria petrolífera en esta última región durante más de 6 décadas tras el fallecimiento del magnate. Al morir a los 97 años se había desprendido de la mitad de su fortuna, pero ni aún así pudo disipar el recuerdo de la temida Standard Oil. Su hijo John D. Rockefeller Jr. recompuso la imagen de la familia mediante una operación de relaciones públicas más eficaz. Donó cientos de millones de dólares que transformaron a Estados Unidos y dejaron a la dinastía el mejor de los legados. Un hombre que ya no era sinónimo de codicia corporativa, sino como reza el mantra familiar del bienestar de la humanidad. Te dejo una frase de Rockefeller: si no crees en ti, nadie lo hará. Este es el consejo que conduce al éxito. Bueno, si te gustó, suscríbete y comenta qué tal te pareció. Y si crees que fue una buena forma de crear un imperio. Muchas gracias.